Ya. Empezamos con el pequeño repaso. En la figura, al triángulo ABC se le realiza una homotesia de centro O, obteniendo el homólogo ABC', eh, prima. De acuerdo a la figura, ¿cuál de los siguientes puede haber sido el valor de la razón de homotesia? Bueno, aquí ustedes tienen que darse cuenta que el ABC, el de la derecha, es nuestra imagen inicial, y la que tienen los primas, en el fondo estos como apóstrofes que tienen las letras, son la imagen producida por realizar la homotesia de centro O, ¿ya? Entonces yo le aplico la homotesia y se refleja el triángulo al otro lado. Entonces, eh, ¿cuál de los siguientes puede haber sido el valor de la razón de homotesia? Si recuerdan, el valor de la homotesia es lo siguiente. Es por decirlo así, la distancia nueva va a ser partido por la distancia que existía antes, va a ser igual a la razón de homotesia, que la podemos llevar a un K, ¿ya? Y lo importante de esto es que si es que llega a ser negativo, significa que el O, por ejemplo, si es el que está apuntando en esta dirección, y ahora el A' se encuentra al lado contrario, significa que ahora apunta en sentido contrario a esta distancia, ¿verdad? Apunta en sentido contrario a la que estaba antes. Eso significa que el sentido, recuerden, los vectores tienen tres propiedades. Es el sentido, dirección y magnitud. La magnitud es el largo del vector. La dirección es cómo está ubicado, cómo se encuentra ubicado dentro del espacio, y el sentido depende si es que es para un lado o hacia el otro, ¿ya? Porque, por ejemplo, el, el vector OA' y el vector OA están en la misma dirección, pero apuntan a sentidos contrarios. Por lo tanto, ya con solamente saber esto, nosotros podemos decir, ya, entonces la razón de homotesia tiene que ser negativa porque apunta al lado opuesto. Entonces, K es negativo, lo vamos a especificar acá. No, ¿ya? Solamente con esto estoy diciendo que K es negativo. Además, voy a borrar esto. Además, si se fijan, la distancia que existía entre OA, la magnitud, es menor a la que se produce con la imagen, que es de OA'. Eso significa que si es mayor, OA prima es mayor, este significa el valor absoluto por si acaso. Es lo mismo que la magnitud en los vectores de dos dimensiones. No lo voy a enredar más, pero esto en el fondo es la magnitud o el largo del vector. Entonces, yo digo que el largo de OA va a ser mayor al OA, ¿cierto? ¿Y esto qué significa? Significa que si yo, por ejemplo, para obtener un valor que sea más grande, el K, es decir, este coeficiente de homotesia o razón de homotesia, tiene que ser mayor a 1, porque si es que fuera 1 sería en la misma dirección, pero en sentido contrario y a la misma distancia. Y como sabemos que esta distancia es mayor, al menos como al ojo ya se alcanza a ver que es mayor, nosotros sabemos que K tiene que ser mayor, el valor absoluto de K tiene que ser mayor a 1. Y como K dijimos que era menor y el valor absoluto de K tiene que ser mayor a 1, revisamos la alternativa y si se dan cuenta, la única que nos mantiene esta condición, que sea mayor a 1, el valor absoluto, la magnitud, y que sea menor a 0, es esta, la letra A. Por eso es la -2. ¿Se entiende este ejercicio? ¿Todo bien? Seguimos con la 10. Si alfa, beta y gamma son triángulos interiores de un triángulo isósceles, además, alfa es igual a 80 grados y beta es igual a 50 grados, entonces ¿cuánto vale gamma? Alfa y beta y gamma son... Ya tenemos el triángulo así. Alfa, beta y gamma. Son los triángulos interiores de un triángulo isósceles. Además, alfa vale 80. Alfa vale 80.
Mejor lo voy a subrayar, en verdad. Alfa vale 80 y beta vale 50. ¿Cuánto vale gamma? Bueno, aquí podrían entrar quizá en duda porque nos dicen esta información que el triángulo es isósceles, pero la verdad eso no nos aporta mucho, ya que podemos obtener rápidamente, como ustedes saben, la suma de los ángulos interiores de un triángulo siempre forman 180. Entonces, alfa más beta más gamma es igual a 180. Y lo podemos reemplazar. Alfa es 80 más beta, que es 50, más gamma es igual a 180. Si llevamos el 80 más 50, ¿cuánto vale? 130. Y si lo pasamos restando a la derecha, nos va a quedar que gamma vale 50. ¿Ya? Vale 50. Entonces, alternativa B. Ya, este me acuerdo que lo hicimos antes, pero ahora como está en la sección 3 también lo quiero repetir, porque este igual era un poco enredado. En el cuadrilátero ABCD de la figura, AB es paralelo a CD, BC es perpendicular a CD, es decir, acá tenemos un ángulo de 90 grados. Si el triángulo ABD es isósceles en base AD, es decir, tenemos un alfa acá y otro alfa acá. Y BAD, es decir, alfa sobre BDC, pongámosle beta sobre beta, es igual a 2 sobre 1. Entonces, ¿cuánto es la medida del ángulo CBD? Es decir, vamos a llamarlo X. ¿Ya me siguen con el enunciado? Nos dicen, tenemos un cuadrilátero ABCD, en que AB es paralelo a DC y BC es perpendicular a CD, por eso tenemos un ángulo de 90 grados acá. Y además nos dicen, si el triángulo ABD es isósceles de base AD, es decir, estos dos ángulos son iguales, y el ángulo BAD es al ángulo BDC, como 2 es a 1, entonces podemos aplicar esta ecuación, que nosotros llevando el B a la derecha, multiplicándolo, nos queda que alfa es igual a 2 beta. ¿Ya? Y nos piden la medida del ángulo X. Ya. Con esto, nosotros podemos conseguir lo siguiente. Nosotros sabemos que este ángulo es 90 menos X, ¿verdad? Porque todo este ángulo, como esta es perpendicular acá, y son paralelas a B y DC, acá también tiene que ser perpendicular. ¿Ya? Con eso, nosotros sabemos que alfa, aquí los ángulos interiores de los triángulos suman 180. Entonces aquí, en el triángulo ABD, tenemos que 2 alfa más 90 menos X es igual a 180. Es decir, y llevando este 90 para la derecha restando, nos queda que 2 alfa menos X es igual a 90. Ya. Llegamos a esa primera ecuación. Ahora podemos ver que este triángulo también tiene que cumplir esa condición. Entonces, beta más 90 más X es igual a 180. Llevamos el 90 a la derecha y además, no, lo vamos a dejar así por mientras, 90 más X es igual a 100, es igual a 90. Pero además nosotros sabemos que alfa es igual a 2 beta. Entonces, si ocupamos esa relación acá, podemos llegar a que esto lo voy a llegar para acá por si acaso. Nos va a quedar que es 2 por alfa, ¿cuánto vale? 2 beta. Entonces, por 2 beta menos X es igual a 90. Lo cual se traduce en 4 beta menos X es igual a 90. Y si se fijan acá, nosotros podemos despejar nuestro X. O mejor,
A ver, voy a hacer una pequeña explicación. Acá nosotros tenemos dos ecuaciones, y si se acuerdan, para poder resolver, para obtener el valor de dos incógnitas, necesitamos al menos dos ecuaciones, y si se fijan, ya las tenemos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Podemos o despejar el valor de beta para después obtener el valor del otro, o despejar el valor de x, da lo mismo el orden. Ya, teniendo estas dos ecuaciones, yo de esta voy a llegar a que beta es igual a 90 menos x, ¿cierto? Esto es lo que más me importa de esta ecuación. Y yo lo voy a reemplazar en esta de abajo. Voy a reemplazar el beta por 90 menos x. Entonces me queda 4 por 90 menos x menos x igual a 90. Hago la multiplicación, me queda 90 por 4 es 360 menos 4x menos x igual a 90. Despejo los x, los junto, estos dos son menos 5x. Y estos menos 5x lo voy a llevar a la derecha como 5x, y este 90 va a pasar restando a la izquierda. Entonces me va a quedar 270 es igual a 5x. Entonces, yo dividiendo el 5 para la izquierda, me va a quedar que 270 dividido en 5 es igual a x, que es lo mismo a 54. Por lo tanto, nuestro x, vale 54. Ahora, ¿cuál es el ángulo que me están pidiendo? La medida del ángulo CBD. Ya, efectivamente era este x, por lo tanto, respuesta correcta, letra C. ¿Dudas, consultas con esta pregunta? ¿Entendieron bien cómo se resuelve? Perfecto, muchas gracias. Ya. Voy a seguir. No. Punto simétrico. Ya, esto los voy a repetir porque pasa mucho que uno se confunde cuando ocupa el plano cartesiano y le aplica ciertas transformaciones a los puntos, a las figuras. Así que vamos a ver la 13 y la 14. El punto simétrico de A, que es igual a 3,4 con respecto al origen O del plano cartesiano, es el punto B igual X, Y. Se realiza una rotación de 90 grados en torno al origen en sentido antihorario. El punto B tendrá las coordenadas, ya. Primero, el punto simétrico, vamos a destacar esto, es de A, 3,4 con respecto al origen, o es el punto B. Si nosotros tenemos cualquier punto, ¿ya? Cualquier punto del plano cartesiano, por ejemplo ese, para hacer el punto simétrico respecto al origen, que es el 0,0, va a tener que ser un punto que sea el contrario, que se va a ubicar acá. ¿Ya? A ver, lo voy a cambiar de color. Este azul va a ser el simétrico respecto al punto rojo que tenemos acá. Por lo tanto, uno lo que puede decir es que, por ejemplo, si es que este tenía coordenadas A, B, entonces este va a tener coordenadas menos A, menos B. Y nosotros podemos aplicar lo mismo en este caso. Como el A era 3,4, entonces B, las coordenadas de B van a ser menos 3, menos 4. Y después nos dicen que se realiza una rotación de 90 grados en torno al origen en sentido antihorario. Recordemos que el sentido horario es en el sentido del reloj, que es así, y el sentido antihorario es al revés, es decir, de esta forma. Así, siempre cuando tengan duda cuál es el horario y el antihorario, horario de hora, de cómo se mueve el reloj, es de esta forma. Y si se mueve 90 grados en torno al origen, significa que si yo tenía este punto azul de acá,
tiene una cierta distancia en el eje Y, el eje Y y el eje X, y tiene una cierta distancia en el eje X, ¿verdad? Y si yo lo cambio, lo giro en 90 grados, en sentido horario, perdón, sentido antihorario, me están diciendo sí, hay sentido antihorario, entonces esas distancias tienen que ser igual, pero desde puntos distintos. Es decir, que mi nuevo punto lo voy a poner ahora, a ver, blanco, que va a estar acá, va a estar como por acá. ¿Por qué va a estar como por ahí? Porque en la distancia que tenía antes este punto con el eje X va a ser la distancia que va a estar acá. Es decir, esta distancia va a ser la misma que va a estar acá, y la distancia hacia aquí abajo va a ser la misma que había acá. ¿Lo ven? Entonces, ahí le estoy aplicando la rotación de 90 grados en sentido antihorario. ¿Y cómo nos va a quedar el nuevo punto? Si nosotros sabíamos que nuestro punto era menos 3, menos 4, ahora el B le vamos a poner B', ¿verdad? B' va a ser igual a. Nosotros dijimos, la distancia en el Y va a ser la nueva distancia en el X, pero va a ser positiva. Es decir, como era menos 4, ahora va a ser 4. La distancia en el eje X era esto, que era menos 3, perdón, sí, menos 3. No se guíen por este punto por si acaso. Lo que estoy mostrando acá era generalizando, no era este ejercicio en particular. Entonces nosotros teníamos que, si la distancia en el eje X era menos 3, ahora la distancia en el eje Y, voy a mostrar. El punto A, 3,4 era acá, y después el punto B estaba acá, y después nosotros le aplicamos una rotación 90 grados, antihorario, quedándome el punto acá. Entonces, la distancia que hay acá se tiene que cumplir en la que está acá. Entonces el eje Y, como ven, la distancia en el eje X de nuestro nuevo punto, que es este punto amarillo, va a ser igual a la distancia que había en el eje Y antes, pero con el signo cambiado. En este caso es 4, porque está al lado derecho del eje Y. Y en el caso de la altura, nosotros sabemos que el punto B tenía esta distancia con el eje X, que va a ser la misma distancia con el eje Y. Perdona, esta era la distancia que tenía con el eje Y, el punto blanco, que tiene que ser la misma de nuestro nuevo punto amarillo, que hace la distancia hacia el eje X, que es esta. Y si se fijan, aquí la distancia en el X era Y, o sea, era negativa, y aquí la distancia también tiene que ser negativa, por lo tanto, la segunda coordenada nos va a quedar menos 3. Respuesta correcta, letra B. Por si acaso, si alguno tiene dudas respecto a cómo funciona esto de las rotaciones, en la guía de geometría aparece bien claro, o sea, en el fondo son estos mismos principios, pero sale cómo aplicarlo en cada caso. Pero para mí lo importante es que entiendan por qué se da así, por qué el eje. Lo más fácil es hacer un gráfico y después uno ir dibujando y cómo quedaría en cada caso. ¿Ya? Pero lo más fácil es hacerlo así y ir respetando la distancia. Por ejemplo, esta distancia, lo voy a poner con amarillo para que lo vean mejor. Esta distancia tiene que ser la misma que esta distancia. Y esta otra distancia tiene que ser la misma que esta. ¿Y cómo saben los signos? Bueno, ustedes tienen que fijarse si es que se encuentran a la derecha o a la izquierda del eje Y o arriba o abajo del eje X. ¿Ya? Esa es la forma más fácil de poder hacer este tipo de ejercicio. Bien, ¿se entiende cómo lo desarrollé? O un poco enredado, para por último repetirlo. Ya. Muchas gracias, Francisco. Si es que alguno tiene dudas, puede decirnos, no hay problema. Si puede sacar el micrófono, escribe por el chat, no tengo drama. Lo voy a borrar por acá. Y seguimos con el 14. Al realizar una simetría axial al punto 1,3, bueno, recuerden que siempre es cómodo dibujar todas estas cosas. El punto 1,3, es decir, más o menos estaría como por acá. Con respecto al eje X, este es nuestro eje X y este es nuestro eje Y. Y luego, con respecto al eje Y, se obtiene el punto. Bueno, si se fijan, realizar una simetría axial, si recuerdan, es que yo tengo un punto en tal lado y yo, por ejemplo, puedo tener una línea así. Entonces la simetría axial va a ser que voy a obtener un nuevo punto que
si tenía esta distancia, si yo marco una línea que cae en perpendicular desde este punto a esa línea o recta, ya voy a tirar una línea perpendicular a esa recta y que tiene una cierta longitud, que la vamos a escribir con verde, L. Y esa misma longitud la vamos a tener en el otro sentido. ¿Ya? Vamos a tener en este sentido y de nuevo va a tener una distancia L. Por lo tanto, nuestro nuevo punto va a estar aquí. ¿Ya? Es decir, va a estar, si yo trazo una línea recta que cae perpendicular a esta recta L, no pongámosle otro nombre, recta R, va a ser una línea que cae perpendicular y que sigue de largo con la misma distancia que existía en un principio. Entonces, recordando eso, si ustedes se fijan, realizar aquí, que nos dicen que primero se realiza una simetría axial con respecto al eje X y después con respecto al eje Y, es lo mismo que que encontrar el punto simétrico respecto al origen, ¿ya? Porque nosotros lo que vamos a hacer, si tenemos este punto acá, el punto rojo, y aplicamos una simetría axial con respecto al eje X, vamos a obtener un nuevo punto acá, y después con respecto al Y, un nuevo punto acá. Si lo ven, no me quedó tan bueno el dibujo, pero este punto nuevo, si es que le aplicamos a dos simetrías, es lo mismo que aplicarle la simetría respecto al origen. Por lo tanto, fácilmente ustedes pueden decir, es ocupar los mismos números, pero negativos. Menos 1, menos 3. Letra E. ¿Ya? O también lo pueden hacer directo, que como tenemos nuestro punto acá, tenemos nuestro punto rojo, que es 1,3, al aplicarle con una simetría con respecto al eje X, tenemos este nuevo punto que va a tener la misma distancia. Por lo tanto, si es que este era 1,3, este nuevo punto va a ser 1,-3. Y al aplicarle después una simetría axial respecto al eje Y, vamos a tener este nuevo punto que va a ser, si es que era 1, ahora es menos 1,-3. Pero en el fondo es lo mismo. ¿Ya? ¿Todo bien acá? Bueno, seguimos. Ya, vamos con la 18. En el punto cartesiano, el punto A, B pertenece al segundo cuadrante. ¿Ya? Recordemos que este es el primero, segundo, tercer y cuarto cuadrante. Feña, por si acaso estoy haciendo la de repaso del primer semestre. ¿Ya? Estoy repitiendo algunos ejercicios que de hecho no habíamos alcanzado nosotros. Esa es la guía, creo que la guía número 8. Está subida a la página. Bueno, ya tenemos, recordemos que tenemos estos son los cuatro cuadrantes, entonces si es que lo tenemos en el segundo cuadrante, este punto A, B, significa que A es negativo y B es positivo, ¿cierto? Porque nos encontramos en el punto que está en esta zona. Luego, si se rota este punto en torno al origen y en 180 grados obteniéndose el punto C, D, se puede determinar el signo de la suma C más D si se sabe que, es decir, tenemos el punto, ya sabemos que está en el segundo cuadrante, entonces está acá. Si aplicamos una rotación en torno al origen de 180 grados, es lo mismo que realizar una simetría respecto al origen, por lo tanto vamos a tener nuestro nuevo punto acá, que sería menos A, menos B. Y obteniéndose el punto C, D, es decir, menos A es igual a C y menos B es igual a D, ¿verdad? Porque nos dicen que este nuevo punto y nosotros dijimos que el nuevo punto es menos A, menos B. Nos dice, se puede determinar el signo de la suma C más D, es decir, menos A menos B, es lo mismo, si se sabe que 1, el valor absoluto de B es mayor que el valor absoluto de A. Si el valor absoluto de B es mayor que el valor absoluto de A, significa que efectivamente vamos a saber el signo porque va a ser positivo. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que B
si sumamos b más a, nosotros recordemos que a es menor a 0, este signo va a ser positivo o negativo dependiendo de cuál es más grande, del valor del que es más grande. Y si nosotros sabemos que el valor absoluto de b va a ser más grande, significa que este, por ejemplo, podría ser, este es un ejemplo, pero podría ser 8 más menos 6, ¿cierto? Porque nos dicen que a es negativo y b es positivo, y el valor absoluto de b es mayor al de a. Entonces, esto es un ejemplo, pero yo sí sé que ni siquiera tengo que reemplazarlo con números, sino que solamente con que me digan que el valor absoluto de b es mayor que el de a, ya eso me basta para decir, sí, yo sé cuál es el signo y en este caso va a ser positivo. Por lo tanto, la 1 es correcta. Vamos con solamente la información de 2. C menos D es mayor a 0. Bueno, si reemplazamos esto con lo que tenemos acá, nosotros sabemos que esto es lo mismo que menos a menos b, que es igual a b menos a, ¿cierto? Esto es b menos a. Nosotros sabemos que b es positivo, y como a es negativo, entonces menos a también es positivo. Por lo tanto, si yo esto me queda como en el fondo una suma de números positivos, lo que me va a dar un signo positivo. Por lo tanto, yo solamente con esta información también puedo saber si es que va a ser positivo o negativo, puedo saber el signo. Es decir, la respuesta correcta es la D, cada una por sí sola. ¿Por qué no ambas juntas? Uno pone solamente ambas juntas cuando se requiere la información de ambas para confirmar la aseveración que se hizo en el enunciado. Pero en este caso, solamente con la primera información o solo con la segunda, puedo asegurar la afirmación. ¿Ya? ¿Bien con esta pregunta? Repito el segundo punto, no hay problema. En el segundo me dicen que si yo sé que C menos D es mayor a 0, ¿puedo saber el signo? Bueno, entonces lo que yo hice era reemplazar los valores. Nosotros habíamos obtenido desde esta gráfica, por decirlo así, que al aplicar en la rotación de 180 grados, obteníamos un C, D, es decir, que era lo mismo que menos A, menos B, por lo que yo cambié los valores. Aquí yo dije, menos A es igual a C y menos B es igual a D. Por lo tanto, reemplacé los valores en la 2, y me queda que, perdona, eh, y me queda que B menos A, o sea, perdón, menos A menos B es igual a esto, ¿cierto? Y nosotros sabemos que aparte de esto es mayor a 0. Entonces, nosotros como sabemos que esto B es positivo, por enunciado nos dicen que B es positivo y lo escribimos acá. Como B es positivo y menos A es... Ah, perdona, tienes toda la razón. En este caso ya, bien Francisco, ahí me fijé una equivocación mía. Ya, voy a repetir aquí. Aquí me están diciendo que... perdona. Ya, nosotros hicimos el reemplazo y nos quedó esto. Y esto es igual a B menos A, que nos habían dicho de acá que esto era mayor a 0. Pero nosotros sabemos que B es positivo y menos A también va a ser positivo. ¿Ya? Entonces, independiente de los valores de B y menos A, voy a tener positivo en este término. Por lo tanto, yo no puedo saber si es que A más B es positivo o negativo. ¿Lo ven? Porque como esto siempre va a dar positivo, no hay ningún caso en que me digan que esto es mayor a 0, significa que A más B va a ser positivo o negativo. Porque, por ejemplo, doy un ejemplo. Siempre recuerden que cuando quieren demostrar que algo no, o sea, cuando quieren mostrar que algo no sirve, solamente que no sirve siempre, es con que encuentren un caso en que no funciona. Veamos el caso de que A sea igual a menos 2 y B sea igual a 1. Entonces, acá vamos a tener, voy a hacer una pequeña línea. Entonces tenemos que B menos A es lo mismo que 1 menos 2, que es más 2. Y esto es igual a 3. Y por enunciado y por la segunda afirmación me están diciendo que esto es positivo. ¿Ya? Pero esto yo no puedo decir que si es que esto es positivo, entonces efectivamente yo puedo saber el signo de A más B. ¿Ya?
A ver, denme 2 segunditos porque... denme 2 segundos, 2 segundos. Ya, porque me están pidiendo aquí saber el signo de la suma de C más D. Nosotros sabemos que C más D es igual a menos A menos B, ¿cierto? Que esto es lo mismo que menos... A ver, denme 2 segundos porque creo que me enredé mucho y hay una forma más fácil de explicarlo. La primera ya todos cachamos, quedamos claros con la primera. La segunda, yo lo que quiero saber es C más D. C más D es menos A, habíamos dicho que era menos A menos B, que es lo mismo que menos A más B. Es decir, si yo sé el signo de A más B, también sé el signo de menos A más B. En la segunda me están diciendo que C menos D es mayor a 0. Es decir, menos A más B es mayor a 0. Nosotros sabemos que B siempre es positivo y menos A también es siempre positivo. Por lo tanto, no me sirve de nada saber que esta suma, que C menos D es positivo. ¿Por qué? Porque en el caso que les estaba dando antes, que por ejemplo A fuera menos 2 y B fuera 1, nosotros sabemos que si lo reemplazamos acá nos va a quedar que es 1 más 2, que es igual a 3, que es mayor a 0, ¿ya? Pero eso no significa que menos A más B, menos A más B, yo pueda saber el signo, porque en este caso que estoy diciendo que es A es igual a menos 2 y B es igual a 1, esto me va a dar menos 2 más 1, que es igual a menos, menos 1, que es igual a 1. ¿Ya? En este caso es positivo. Yo estoy diciendo esta condición. Pero, por ejemplo, si estos fueran valores distintos, si A valiera menos 1 y B valiera 2, entonces este C menos D, que dijimos que era lo mismo que B menos A, sería 2 más 1, que es igual a 3, que también es mayor a 0. Pero, lo voy a escribir esto a la izquierda, perdonen el enredo en la pizarra. Me falta escribir un poquito rápido me cuesta escribir un poco chico con el mouse. Ya, si ocupamos estos mismos números, pero aquí en el menos A más B, los reemplazamos en menos A más B, nos va a quedar menos 1 más B, que es 2. Esto es menos 1, que es igual a menos 1, que es menor a 0. ¿Cierto? Entonces, nosotros teníamos que, independiente de que esto se cumpla del C menos D que sea mayor a 0, yo no puedo saber de qué signo es, porque en este caso, cuando A es igual a menos 2 y B es igual a 1, el C más D me da 1. O sea, es decir, que yo sé que es un símbolo, que es un signo positivo. Pero en el otro caso, que A es igual a menos 1 y B es igual a 2, obtuvimos que C más D era negativo. ¿Lo ven? Entonces ya con tener un caso en que no ocurra, es decir, que para un caso, si esto ocurre, C más D da positivo, y en otro caso en que esto también ocurre, pero da negativo, significa que yo no puedo contar con esto, con la segunda afirmación. Es decir, solo la A. Gracias, Francisco, porque no me había percatado de ese pequeño error. ¿Se entiende? Os repito, no hay problema. Ya, perfecto, bacán. Ya. Repito rápido para todos, de nuevo. La primera, bueno, tuvimos que tenía que ser mayor para que se cumpliera esto, ¿ya? Pero en la segunda llegamos a que si es que C menos D era mayor a 0, se da en cualquier caso, no significaba que yo podía discernir si es que es que esto lo estoy tomando esto, si es que esto, C más D es positivo o negativo. C menos D siempre va a ser positivo, dado que nos dijeron que, o sea, dado que como nos dijeron que está en el segundo cuadrante, eso significaba que A era negativo y B era positivo. ¿Ya? Y
como esto se cumple para todo, significa que no me sirve para discernir si es que es positivo o negativo. Por lo tanto, yo no lo considero. Vamos con la 19. Pero antes de partir con la 19, me gustaría que, porfa, si pueden escribir en el chat su nombre y apellido para marcarlo en la asistencia, ¿ya? Vamos a esperar unos minutitos para que lo escriban y seguimos con el próximo ejercicio. Ya, entonces seguimos. Vamos con la 19. Se puede determinar que el triángulo ABC de la figura adjunta es isósceles de base AB si se sabe que. Veamos el primer caso. Solamente el primero. El lado AD, el largo AD es igual al largo de B. ¿Eso es suficiente para poder saber qué es isósceles de base AB? No, no es suficiente. ¿Por qué? Imagínense, ustedes tienen este triángulo. ¿Ya? Tienen este triángulo y hay una recta, una línea. Oh, no sabía que podía poner flecha. Hay una flecha una recta que va desde este punto hasta el vértice y este punto está en la mitad, tal que este lado es igual a este, ¿ya? Pero si se fijan, este ángulo tiene que ser distinto de este, porque este ángulo, como al ojo le digo yo, este ángulo tiene que ser mayor a 90 grados, ya que si fuera 90 grados tendría que ser así. En cambio, el ángulo que está acá, si fuera 90 grados, tendría que ser así, pero más pequeño. Es decir, estos dos ángulos son distintos y nosotros sabemos que por propiedad, un triángulo isósceles es aquel que tiene dos lados iguales y uno distinto. Por lo tanto, esto solo no me sirve. Por lo tanto, elimino la A y elimino la D. Por si acaso los que están preguntando por chat, la idea es que pongan todos la asistencia, no solamente sección 2 o 3. Son las dos. ¿Ya? Yo después los voy a marcar asistencia independiente. Pero que todos marquen la asistencia con nombre y apellido en el chat. Ya. Siguiendo con lo que iba, solamente con la 1 no puedo decir que es isósceles. Ahora, diciendo que CD es perpendicular a AB, ¿me sirve para saber que es isósceles? Tampoco. Porque de nuevo, imagínense, a ver, un triángulo acá, otro ahí. Si se fijan, este ángulo que está acá, este que le voy a llamar alfa, va a ser un poquito más grande que que el ángulo beta, ¿ya? Y como son distintos, yo no puedo decir que es isósceles desde este lado. Y aún así, teniendo ángulos distintos, yo puedo decir que esta recta que cae es perpendicular. Está perfecto, no hay ningún problema, pero el tema es que estos ángulos son distintos. Por eso no me basta solamente decir que es perpendicular. Por lo tanto, tampoco la 2 por sí sola puede ser. Veamos si es que las dos juntas nos sirven para verificar que es isósceles. Entonces tenemos el triángulo, nos dice, hay una recta que cae desde arriba hasta abajo, desde el vértice hasta la recta AB, que cae en perpendicular, y tal que cuando cae separa la base en dos partes iguales. Este triángulo sí es isósceles. ¿Por qué? Miren, si se fijan, como tienen lado igual, y este es perpendicular, ya este triángulo es perpendicular, nosotros sabemos que el ángulo, a ver, el lado, este lado vale lo mismo que este, y los dos comparten esta misma altura, por decirlo así. Entonces, la distancia que tiene que tener este punto hasta el de más arriba, es decir, tiene que ser la misma distancia que tiene que haber desde este punto hasta el vértice superior. ¿Cierto? Y ya con eso nosotros podemos decir que isósceles. ¿Por qué? Porque esto significa que este ángulo es compartido, perdona,
este ángulo es compartido, alfa, alfa, ya porque el ángulo que tiene que formar para llegar hasta arriba tiene que ser el mismo. Y como suman 180, este ángulo beta tiene que ser el mismo acá. Tienen que sumar 180 los ángulos interiores, perdón. Entonces ya con eso nosotros sí podemos decir que es isósceles. Por lo tanto, tiene que ser ambas juntas. Letra D. Necesitamos la 1 y la 2 para decir que es isósceles. ¿Todo bien? ¿Alguna duda? Buenísima. Vamos con la 20. Para que una motesia de una figura plana esté bien definida, se debe conocer. Porque diga está bien definida se refiere como a que nosotros podamos aplicarla, como que sepamos cómo ocurre la motesia. Ya. Nosotros debemos saber el centro de motesia, efectivamente necesitamos saber el centro de motesia, pero, por ejemplo, si tenemos una figura, imagínense un cuadrado. Nosotros tenemos solamente el centro de motesia, lo tenemos acá. ¿Ya? Para saber cómo se aplica la homotesia, nosotros no nos sirve saber solamente este centro, porque por ejemplo nosotros podríamos tener un cuadradito más pequeño acá, podríamos tener ese mismo cuadradito chico aquí al otro lado del punto del centro de homotesia, podríamos tener el mismo cuadrado pero al otro lado, dado vuelta. Entonces no nos sirve solamente saber el centro de homotesia. Por lo tanto, descartamos la A y descartamos la D. Ahora solo con la 2. La razón de homotesia. Bueno, si nosotros tenemos el cuadradito y tenemos nuestra razón de homotesia, ya sabemos que vale 2, pero puede ser, o vale 1. Ya digamos que vale 1 la razón de homotesia. Pero si no sabemos dónde está el centro de homotesia, el cuadrado podría quedar acá, acá, donde mismo, a otro lado. Entonces como que no define lo suficiente para poder definir, para decir que está bien definida la homotesia, porque está la razón, pero ya, bien, ¿dónde queda la figura que el producto de aplicarle la homotesia? La imagen. Entonces, la 2 también la descartamos. Ahora ambas juntas. Tenemos nuestro cuadrado, tenemos nuestro punto, y tenemos aparte de la razón, ya con esto es suficiente para nosotros decir, ya, si por ejemplo es 1, o mejor dicho, menos 1, vamos a aplicar la homotesia, tal que vemos la distancia a cada vértice, la reflejamos al otro lado, y nos queda nuestro mismo cuadradito, pero dado vuelta respecto al centro de homotesia. Tal que está bien definida la homotesia, ya que yo sí se la puedo aplicar y sé dónde van a quedar las figuras, la imagen de la figura al aplicársela. Por lo tanto, letra C, ambas juntas. ¿Ya? Insisto que esto que nos digan que esté bien definida significa que nosotros sepamos cómo se aplica la homotesia, porque podemos tener un centro de homotesia, pero no sabemos cuánto es la razón, y si tenemos la razón y no tenemos el centro, como que no sabemos dónde queda la imagen. Así que son necesarias las dos para que esté bien definido. Ya, correcto. ¿Dudas con la pregunta anterior? Bueno, voy a dejar de grabar hasta acá.